nació una santaluceña que era hija de él, Margarita Garibaldi. Están aquí los autores de este libro: Giuseppe Garibaldi, Costa Brava y El Cañoncito, que son los amigos, digamos, Méndez y Rebecki, que se van a referir luego, en la parte final de esta presentación, a la obra. Pero primeramente, en nombre de la Dirección de Gestión Institucional de la Municipalidad de Santa Lucía, queremos agradecer muy especialmente la sesión de este salón de actos y al profesor Maidana, rector de este colegio, de Isaac Winqueda, por la gran colaboración y la coorganización en este acto. Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, al profesor Hugo Maidana, quien se va a referir para abrir este acto a esta presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. En primer lugar, el agradecimiento para con la gente de gestión institucional del municipio por tenerlo en cuenta a nosotros. Te doy la bienvenida en nombre de toda la comunidad educativa, de mi persona, y felices de poder contar con esta presentación, con estos dos autores y este libro, y que el colegio sea partícipe con nuestros alumnos que ven acá que están, que es una parcialidad la que está presente ahora. Así que muy contentos por esta propuesta y esperemos que sea una iniciativa, que se pueda dar continuidad en el resto de la ciudad. Esto nos parece un elemento formador indispensable para nuestros jóvenes, de conocimiento para toda la comunidad de santaluceña, digamos. Así que muy contentos. Espero que tengamos una jornada fructífera, que podamos enriquecernos con lo que nos van a contar esta gente que seguramente son investigadores del tema. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar y espero que disfruten. Nada más. Seguidamente entonces vamos a escuchar al director de Gestión Institucional de la Municipalidad, Gustavo Coletti. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la buena predisposición del Colegio Secundario Maestro de Isaac Winqueda, representado por su rector, el profesor Hugo Maidana, y por supuesto por abrirnos las puertas y trabajar en forma conjunta en la presentación de este libro. Asimismo, agradezco a los autores, Aníbal Méndez y Eduardo Rebecki, por estar acá en Santa Lucía, ¿no? Presentando este libro que tiene que ver también con parte de nuestra historia santaluceña y es lo que desde el municipio tratamos de enfocar y dar, fomentar, digamos, parte de nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Nuestra historia viva. También agradezco la participación de las personas que fueron invitadas, Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia de Corrientes, el vicerrector de la Escuela Normal Superior, y bueno, demás personalidades invitadas, miembro del gabinete, el director de presupuesto participativo Agustín Micheli, la ex integrante del Ecoclub Santa Lucía, la profesora Janet Segovia, al alumnado, ¿no? que está presente, y en nombre del intendente que no pudo asistir por razones de fuerza mayor, doy la bienvenida a los autores y reitero el agradecimiento en nombre de él y del municipio, ¿no? a esta distinguida casa de estudio, ¿no? Por abrirnos las puertas y bueno, tener esta presentación. Muchísimas gracias. Seguidamente el profesor Juan Walter Barbona se va a referir al currículum vitae de los autores. Aníbal Expedito Méndez. Nació en Paso Cejas,
quinta sección del departamento de Esquina, jurisdicción del Libertador, provincia de Corrientes, egresado de la Escuela Normal Mixta, J. Alfredo Ferreira, maestro normal nacional, diplomado de Gestión y Desarrollo Local y Regional de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, investigador histórico, autodidacta, se dedica a rescatar historias en base a pacientes investigaciones, plasmando esos resultados en sucesivas publicaciones. Algunas de sus obras: Historia cronográfica de la Escuela 769 de interés municipal de Libertador, Centenario de la Escuela 434, declarado también de interés cultural, El saber en la colonia, Historia de la educación en Libertador, de interés municipal, Mitos y leyendas de la colonia, Breve historia de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Libertador, publicación hecha en el año 2008. Historia de la escuela número 53, 200 años de censo, Giuseppe Garibaldi, Costa Brava y el Cañoncito, presentado en la Feria Internacional del Libro 2011. La Batalla de Cañaditas, publicación hecha en 2010. Guía Histórica de Libertador, publicación del 2011. Participa además en congresos y conferencias fuera de la provincia, donde es reconocido con diplomas, en los cuales representa ad hoc a la localidad. Invitado anual a la jornada de revisionismo histórico en Entre Ríos. Actualmente es secretario de Cultura y Deporte de Pueblo Libertador. Es miembro correspondiente a la Junta de Historia de Goya y de Corrientes. Miembro honorario del Instituto Cultural San Martiniano de Goya. Premio Corrientes a los Hacedores en el año 2016. Fundación Corrientes y FOEPI Yapo. Edgardo Luis Rebeque. Nació en Esquina el 7 de julio de 1974, egresado de la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira. Técnico en Informática aplicada al desarrollo multimedia y sitios web. Universidad Nacional del Litoral, máster en Diseño Web, egresado de la Escuela de Preparatoria de Inglés, profesor del curso de Inglés para Turismo nivel 1 y 2 del Instituto de Idiomas. Es administrador y propietario del portal de Esquina en Internet desde el año 2000. Diseñador y administrador de más de 40 sitios web. Administrador ad honorem del sitio web municipal. Es editor de varios libros locales y de Libertador y compaginador de textos. Nada más. Seguidamente, el profesor de Historia Raúl Duarte se va a referir a la obra que hoy se presenta. Buenas tardes a todos, amigos, autores de este bonito libro. Disculpen, ustedes se darán cuenta que la voz no me ayuda mucho, pero lo lograremos. Cuando algún profesor de historia que vive en un pueblo de más de 400 años
de existencia se presentan historias locales como esta, se nos eriza la piel, porque en la historia local está el punto de partida del resto de las historias. Así se construyen las historias, y por esos motivos conocemos nuestras historias, las regionales, las nacionales y las del mundo. Los autores de esta obra, Rebeca y Méndez, comienzan la misma con 3 breves párrafos de su prólogo, con los cuales pintan de cuerpo entero al principal personaje de Garibaldi. Y dice así: el guerrero sin fronteras de la independencia, el león de Caprera, el romántico aventurero, el héroe de 2 mundos. Muchos trotamundos cruzaron mares, desiertos, selvas para llegar a lugares nunca imaginados ni conocidos. Pero pocos han llegado tan lejos en su anhelo de libertad para los hombres y el suelo que esto habita, como Garibaldi. Combatiente feroz y tenaz, luchó en cuantas gestas independentistas surgía a través de sus viajes interminables. Un viajero siempre en búsqueda de su ideal, la libertad. Fin de cita. En sus inicios, en el primer capítulo, del primer capítulo, ya que la obra cuenta con 13, nos relata pormenores biográficos del héroe de la unificación italiana. El perfil de su carácter e influencias ideológicas que marcaron su accionar y que hicieron que hoy estemos recordando con la presencia de este libro. Giuseppe Garibaldi nos relatan los escritores. Desde temprana edad fue influido por personajes con gran espíritu aventurero, como ser Emilio Arroyo, uno de los capitanes, un intelectual dramaturgo y magnífico orador, quien lo indujo a hacerse de la filosofía de los grandes pensadores de la época, como Saint-Simon, aquel filósofo y teórico social francés, pensador del socialismo utópico. El espíritu libertario garibaldino tiene plantados sus bases también en las ideas masónicas de la época a las cuales nos resultan conocidos a los argentinos, ya que nuestros principales próceres estaban influenciados por las mismas. En el caso de Garibaldi, este pertenecía a la joven Italia, liderada por Giuseppe Mazzini. Viendo el segundo capítulo, el lector ya nos introduce a las vivencias de Garibaldi en América, a comienzos de 1836. En nuestro continente, puntualmente en Brasil, donde se reencuentra con amigos y compañeros lojistas. El relato de los autores nos muestra en este caso a un Garibaldi comerciante fracasado y vuelto a su vocación de aventurero, al amparo del revolucionario brasilero Goncalves da Silva, a quien le fue de gran utilidad. Se mezcla en la gesta libertadora brasileña. Entre fracaso y triunfos militares en estas tierras, vemos coronados sus triunfos amorosos, en principio con Manuela Ferreira, sobrina de Goncalves. Entre aventuras libertadoras, combate navales, triunfos y derrota, aparece un segundo amor, más notorio que el anterior, Anita Ribeiro.
El capítulo 3 se refiere a esta mujer como la guerrera gaucha. Ana María de Jesús Ribeiro da Silva era su nombre, y el libro nos la describe como la compañera de lucha de Giuseppe. El encuentro entre Anita y Giuseppe es relatado en este capítulo con detalles que enamoran al mismo lector. Sin duda que la relación fue fuerte y profunda, ya que de ella nacen 4 hijos. Las derrotas navales dejan a los separatistas brasileños sin costas para navegar, y esa situación hace que Garibaldi entienda que su presencia no tenía sentido. En el 4º capítulo, los autores relatan la situación política imperante en el Río de la Plata y un pormenorizado detalle referente a la batalla de Pago Largo, tristemente recordada por el pueblo correntino. El relato del 4º capítulo incluye el accionar del almirante Bron y sus influencias en las luchas internas del Río de la Plata. El final del mismo nos brinda una descripción de los sucesos acaecidos en el combate de Caaguazú, donde las tropas correntinas triunfan sobre las de Chávez. Ante estos sucesos, los escritores nos dicen que el aventurero italiano disfruta de un descanso en Montevideo, volviendo a su primitiva profesión de comerciante, la cual alternaba con la de profesor de matemática y supervisor de puerto. El 5º capítulo nos contextúa en la situación política del Río de la Plata, donde Garibaldi se alista en las fuerzas del oriental Rivera, conformando la Legión Garibaldina, identificada con los colores rojo y negro, que a posteriori identificaría a las fuerzas rebeldes de todo el mundo. En esta posición beligerante llega a tierras correntinas. El capítulo 6 ya lo ubica en la isla Costa Brava a 33 kilómetros de esquina. Esta parte del libro posee la singularidad de describir las estrategias de 2 grandes guerreros navales y los códigos de guerra de esa época, donde cada uno reconoce en el otro las capacidades como estratega y soldado valiente, la cual en algún momento del reencuentro en situación pacífica las expresa. La situación de derrota lo ubica al camisa roja italiano en el pueblo de Esquina. Aquí nos dicen los autores que luego de fortificar Esquina y acusar de su derrota al general Paraná, ya que su bajante provocó que su nave insignia encallara, Giuseppe Garibaldi llega a tierras santaluceñas, donde guardó en su arcón sus dotes de guerrero y sacó a relucir el de Don Juan Seductor. Aquí se produce alguna conquista, pero el del nuevo corazón en su nuevo amorío, el de Lucía. También detallan hechos conocidos por los santaluceños. Después de algunos meses, Garibaldi deja atrás tierra santaluceña, dirigiéndose a la capital correntina ante la convocatoria del gobernador Ferrer. Estos hechos se dan por el año 1842. Sin recibir propuesta ni orden alguna por parte de Ferrer, el capítulo 7 lo ubica en tierras orientales e inmiscuido en cuestiones de las luchas acontecidas en las tierras del Plata. Rivera, Oribe, José María Paz, Juan Pablo López, Pedro Ferrer, José de Urquicia, Dionisio Cabral, Juan y Joaquín Madariaga, soldados de distintas nacionalidades y combate que hicieron esta parte de nuestra historia, son las realidades que rodean este momento de Giuseppe. En las repúblicas del Plata, como dicen los autores, el éxito lo acompañó más que en nuestras tierras mesopotámicas puntualmente. En la provincia cisplatina, nombre que le dieron
en esa época los portugueses al actual Uruguay, lo llenaron de honores, reconocimientos. Yo no cambiaría mi condición de legionario por todo el mundo lleno de oro, y mediante una carta rechaza donaciones que le hicieron. Voy a leer una cita del libro. Decía Garibaldi, como hombre íntegro y amante de la libertad: es deber de todo hombre libre combatir por la libertad donde quiera que se asome la tiranía, sin distinción de tierra ni pueblo, porque la libertad es patrimonio de toda la humanidad. No hemos seguido sino la voz de nuestra conciencia al ir a pedir armas a los hijos de esta tierra para compartir con ellos los peligros que lo amenazaban. Satisfechos por haber cumplido con su deber de hombres libres, continuarán como hasta ahora compartiendo pan y peligro con sus valientes camaradas de la guarnición de Montevideo, hasta que las exigencias del sitio lo requieran, sin aspirar ni admitir ni premio de clase alguna. Este era Garibaldi, así actuaba. El 8º capítulo lo encuentra volviendo a Italia. Allí lo espera duros combates contra los austríacos y otros reinos influyentes que impedían la unificación de Italia como república. Anita, su esposa, aún embarazada, acompaña los duros combates a su esposo y a su amigo Mazzini. Así lo hizo siempre, en una mano el sable y en la otra la pistola, cuentan los autores. El 4 de agosto de 1849, la fiebre tifoidea cobra la vida de su amada Anita. Esta realidad golpea fuertemente el corazón de Garibaldi. Su nuevo retorno a tierras americanas se destaca por su dedicación al comercio, el cual lo desarrolla en forma anónima, bajo la identidad de Joseph Paine, ya que como Garibaldi era notorio en sus campañas en América del Sur, si lo identificaban seguramente tendría problemas con la policía. En Estados Unidos convive e inicia una fuerte amistad con el inventor italiano Meucci, a quien se le atribuye el haber inventado el teletrófono, invento que después lo perfecciona Bell y se lo conoce como teléfono. Desde el país del norte realiza esporádicos viajes a lugares de Centroamérica donde se contacta con las colonias italianas allí existentes. También viaja a Perú, donde como ciudadano peruano la oficina náutica le otorga la clase de piloto de mares altos. Visita Chile, como también realiza un viaje a la lejana China. La unificación es relatada en el capítulo 10. Garibaldi se reúne con su amigo Mazzini en Londres y desde allí pone en marcha la maquinaria unificadora. En el camino, su esencia de héroe y picaflor lo enrieda en un doble amorío: Batistina, con quien tiene un hijo, y Giuseppina Raimondi. En febrero de 1861, los representantes de todas las regiones incorporadas, reunidas en asamblea, conforman el Parlamento italiano y proclaman la existencia de Italia y reconocen como rey a Víctor Manuel II. Garibaldi se opuso a la unificación tal cual estaba, ya que Roma seguía siendo considerada ciudad papal. En esos tiempos recibe el título de Gran Maestro Masónico. Posteriormente participa en la guerra desatada entre Italia y su archienemigo Austria. Siguió su campaña en contra del Estado papal sin éxito alguno. En algún momento llegó a manifestar:
que el papado es la negación de Dios, vergüenza y plaga de Italia. En 1875 acepta el puesto de parlamentario italiano. Allí rechazó todo tipo de pago por su lucha o pensión alguna. En ese puesto se mantuvo unos meses, luego renuncia por no cumplirse los ideales republicanos por los que se luchó. Posteriormente redacta sus memorias y, según relatan los autores, en su retiro lo acompañó el mate y el poncho con que lo cobijaba el pueblo correntino. El célebre camisa roja italiano deja de existir a los 75 años en Caprera, un 2 de junio de 1882. Así concluye la vida de este mítico y apasionante personaje, aventurero, soñador, amante de bonitas mujeres y de la libertad. Los últimos 2 capítulos relatan actividades realizadas por el pueblo esquinense en honor al héroe, como ser la conformación de una asociación y filmación de miniseries por parte de la RAI en coproducción con empresas de otros países. Nada más. Agradecemos esta lectura, este análisis que hizo el profesor Raúl Duarte por parte de la Dirección de Gestión Institucional de la Municipalidad. Y ahora sí, vamos a escuchar a los autores, a Edgardo Rebecki, que va a pasar unas diapositivas y va a referirse a la obra, y también va a permanecer aquí activamente para hacer algunos bocadillos dentro de la explicación que va a hacer Rebecki. Buenas tardes. Quiero agradecer en nombre de los dos la buena predisposición de las autoridades comunales, de las autoridades de esta casa, de las fuerzas de seguridad, del cuerpo de profesores, del alumnado, de la prensa y de todos los que hoy nos acompañan. En realidad, hoy a nosotros nos enorgullece tanta ponderación y tanta buena onda que han dejado los anteriores disertantes. En realidad esto, les dije que iba a contar hoy fuera de micrófono cómo nació esto. Resulta que en otras épocas lejanas, el medio de transporte era el río, o sea, el medio de comunicación, la lancha. Mi abuelo poseía una de esas, recorría los ríos Corrientes, Paraná, Guayquiraró, y ellos me contaban junto con mi padre qué es lo que pasó en Costa Brava, o Costa Garibaldi como la conocen los pescadores. Hablando con Edgardo, un pionero en el tema computación en esquina, contándole esto, él trabó contacto con el semanario bilingüe editado en Rosario que se llama Italiani de Argentina. Bueno, le mandamos, él le mandó una breve síntesis de lo que yo sabía, y en realidad había estado perdida esa historia para los italianos. Y los primeros que aparecieron en esquina, ríos. Bueno, ahí nos interesamos y
seguimos la investigación ya de otra forma y después le dimos forma de libro a todo lo que habíamos inventado, investigado, lo que habíamos encontrado, y así recibimos muchas invitaciones de sociedades de Rosario, de Paraná, donde fuimos y nos nutrimos de muchísimas cosas. Dentro de ella nos llamó la atención lo que había pasado acá en Santa Lucía con Lucía Esteche, donde hoy estábamos hablando que para hacer 1000 kilómetros desde Montevideo a Corrientes eran días y meses. Lo que habrá sido venir de a pie desde Esquina hasta Santa Lucía en aquella época, donde no había puentes, no había caminos. Bueno, él y sus 60, que ya dejaron de ser 60, porque en Esquina quedó el italiano Sonuirachi, castellanizado después como Sonuirago, que quizás sin pensarlo, fundó la primera colonia italiana en Esquina en 1842, en agosto. Este italiano se quedó, mejor dicho, con algunas libras esterlinas que traía Garibaldi en auxilio a Ferré en Corrientes. Bueno, él vivió muchos años en Esquina y fundó una familia muy numerosa, existente aún hoy, y de vez en cuando cambiaba una libra y entraba en festejo, en jarana, como se dice entre nosotros, con los demás italianos. Los italianos que llegaron a Esquina fueron muchísimos. A ellos les debemos lo que es la huerta, lo que es una quinta, lo que son las construcciones italianizantes que Esquina está lleno, el teatro que aún hoy está restaurado en Esquina, que era la primitiva sociedad italiana, inaugurado el 20 de septiembre de 1884. Bueno, todas esas cosas son deudas que tenemos con la colectividad italiana. Y también nos dejó, ahora que está circulando ahí entre el público, lo que nosotros los esquinenses le llamamos la cara sucia. La cara sucia es una torta de azúcar negra y huevo con la masa de pan. Indudablemente los italianos que llegaron a Esquina no llegaron en buena posición económica, en mala posición. Y también existía lo que es, si bien no el hambre, la escasez a veces de completar las 4 comidas diarias. Estos buenos italianos, con los huevos de gallina que tenían, con la harina que también cosechaban algunos en Esquina, con lo poco que podían compraban azúcar negra, inventaron un postre que se llama una torta, que es un recipiente redondo hecho de la misma harina con la que se hacía el pan, y dentro de ella se vertía una mezcla de huevo y azúcar negra. Esa torta que era postre, que era cena, que era merienda, que era a veces almuerzo, junto a una taza de té, de café o simplemente una taza de leche, porque ellos tenían la vaca. Bueno, eso constituyó a partir de 1918 lo que se llamó la cara sucia. ¿Por qué la cara sucia? Frente a una escuela que se quedó ese año apenas en las afueras de Esquina, el italiano Batista, que tenía un almacén, un bolicho como decimos, para acrecentar sus ganancias, vendía esta torta negra, y los chicos, al comerla, usaban de la escuela, se embadurnaban la cara, y le quedaba la cara sucia con lo negro del azúcar negra y la mezcla del huevo. Y bueno, y le quedó la torta cara sucia, que es una institución en Esquina y que nosotros decimos que nació ahí
porque no la hemos encontrado en otro lugar, e inclusive, patrocinado hace unos años por la misma escuela, se hace en esquina lo que se llama el Festival de la Torta Cara Sucia, donde se elige la reina, la princesa y todo. Es un festival como hay en todos lados de la provincia o del país. Esto como anécdota de lo que nos dejaron los italianos en la esquina, dentro de una de las tantas cosas que nos dejaron. Revesi es descendiente directo de italianos, no yo, pero nos hemos juntado en esto y ahora él le va a explicar, pues ya le explicó también a la televisión, que nosotros queremos resaltar el tema de que Garibaldi vino a ayudar a Ferré, vino a ayudar a Corrientes, que la estaba pasando muy mal. El profesor recordó recién Pago Largo, donde murieron a raíz de ello 2.000 correntinos y una cantidad menor quedó como prisionero. Bueno, esas son todas cosas malas que le pasaron a Corrientes, y sobre todo no poder utilizar el río Paraná como una vía de libre navegación. A raíz de Pago Largo, esquina fue incendiada 2 veces, incendiada y destruida. La primera en noviembre de 1839 y después en 1841. No quedó nada, arrasaron esquina por orden por supuesto, de Echagüe y de Urquiza, porque esquina representaba la entrada a la provincia de Corrientes, y entonces nadie podía hacer posta en ese lugar, donde ya era lugar muy poblado. Además tenía la entrada mejor dicho, lo que le facilitaba el río, el puerto, que era, como dije hoy, la vía de comunicación de nuestros pueblos. Pero con respecto a lo que interesaría para Santa Lucía, es la estadía acá de Garibaldi, y hay un libro que se llama Aventura romancesca del héroe en Santa Lucía, que escribió Vicente Figueredo, un historiador, un escritor, un poeta oriundo de Santa Lucía, y también la reedición de este libro, que después su introducción escribió una amiga nuestra, que es la profesora Dina Coco, que tiene sus parientes acá en Carolina, en Colonia Carolina. Y Dina Coco dice que la historia del romance abordado desde el estilo narrativo encuentra un lugar cómodo desde donde describirse e inscribir los sucesos reales del pasado. En el relato del romance de Lucía Esteche con Garibaldi, más cercano a los hechos acontecidos, recogidos y compaginados por un historiador del lugar y dados a conocer con el género de narrativa. Y no se puede saber si la elección del tema es del autor fue casualidad o el hecho de que Lucía Esteche pertenecía al mismo pueblo que el autor, o sea que Figueredo. Tuvo que ver con ello. Lo que sí se puede afirmar es que este relato reúne las características de una novela histórica y con ello muestra otra faceta de Manuel Vicente Figueredo, historiador y bibliógrafo correntino. Garibaldi había dejado Santa Lucía porque recibió la orden de reunirse con el gobernador Pedro Ferré en Corrientes, y hacia allí se dirigió. El escritor Aldo Grasso escribió que durante su permanencia en la misma se instaló en la casa de Corrientes ya, de galería que pertenecía a una dama de apellido Amarilla y que existía donde hoy es el hogar de niños de los salesianos. En esa época la calle se llamaba Independencia, hoy es Carlos Pellegrini, entre Mendoza y San Juan. El 2 de junio del 82, de 1882, falleció en su isla
y los periódicos correntinos se hicieron ecos de los honores a su funeral realizando en diversos países de América. En la ciudad de Corrientes, la colonia italiana organizó las celebraciones el día 23 de junio y entre los actos previstos estaba un funeral cívico en el Teatro Vera, con la presencia de autoridades provinciales y de las asociaciones española e italiana. Palabras del doctor Torrent y otras en italiano y a nombre de la colonia italiana y de la sociedad correspondiente. Y una procesión cívica que se disolvió frente a la casa habitada por Garibaldi. Quiero hacer hincapié en que no solo en Corrientes pasó, en Esquina pasó lo mismo, y el lema era: no es cierto que ha muerto Garibaldi, Garibaldi pum, 3 veces. Pum, los tiros, por supuesto, de Garibaldi, es una canción que se popularizó en todo el mundo. Pero ahí no escapa, no ignoramos que lo que dice Dina Coco, Garibaldi, enamorado de una dulce y sencilla muchacha de la tierra guaraní, cálida, protectora, amante, la valiente mujer que capaz de soportar con entereza la partida del hombre a quien le entregó todo, el padre del fruto que llevaba en su vientre. Que cautivante encuentro de dos mundos, dos historias, o simplemente un hombre y una mujer, durante una época violenta, cuando la vida pendía de un hilo, pero en la que se sabía precisamente por qué se moría y por qué razón valía la pena vivir. Esto escribe Dina Coco, que es quien en realidad nos presentó el libro En la Esquina cuando lo hicimos. Y bueno, pasaron por este lugar, por el libro, como dijo el profesor hoy, la República Ferraposa de Brasil, o sea, los harapientos, pasó Pago Largo, pasó el ejército que fue derrotado en Pago Largo, como dije, se hizo Ferrer nuevamente cargo de la provincia, y Lavalle y Paz fueron los adalides de su movimiento del segundo ejército libertador. La libre navegación hoy todavía nos parece imposible, pero hay ciertas barreras, o mejor dicho, aduanas en el interior de la provincia. Una de ellas es la que la tenemos al pasar el río Huequiraró hacia Entre Ríos. No es una aduana, pero es una policía donde llegan a pedirle hasta el grupo sanguíneo a veces, ¿viste? Pero bueno, eso es otra cosa. Ojalá nunca nos pase nada. Y la población italiana o descendientes de italianos en Esquina es numerosísima. La misma se extendió después a Sauce, porque Sauce era departamento de Esquina. Bueno, y lo que me queda de decir es que los que estuvieron en Esquina, los que poblaron Esquina como inmigrantes, fueron por consejo personal de Garibaldi y en su mayoría eran masones. En Esquina había 2 sociedades masónicas, bueno, que después se extinguieron, como se extinguieron en casi todo el país. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Felicitar a los santaluceños por esta hermosa reunión, que no es común en nuestros pueblos que son chicos, no es común. Y ojalá que esto prenda en todos los pueblos, en todas las escuelas y en todas las colonias de lo que es el departamento, en este caso el departamento de Lavalle, por ejemplo. Y estamos agradecidos de estar acá, complacidos. Revesi les va a mostrar cómo fueron las acciones de Costa Brava. Y bueno, que tengan buenas tardes. Y ya les mostré la cara sucia, y cuando ustedes quieren me piden, yo les traigo.
porque en la esquina hay varios que hacen cara sucia, pero como lo hacían los italianos hay uno solo, que es el panadero Quintana, que es quien me cedió la factura para traerlo, es la única que es la original. Las demás son hechas con masa de factura y con otro tipo de dulce, otros le ponen dulce de leche, otros le ponen dulce de batata o de membrillo, pero esa no es la cara sucia. La cara sucia es la que ustedes estamos degustando hoy en esta hermosa reunión. Estoy muy contento y nos vamos a retirar, pero vamos a volver porque la señora Cini nos ha invitado, no podemos, mañana es imposible, a un programa que ella tiene, pero vamos a venir, vamos a estar acá y vamos a pasar el día y vamos a recorrer los lugares que tiene Santa Lucía para mostrar. Ahora, la crítica constructiva, nosotros tenemos en la esquina una reliquia que es el cañón que equipaba una de las embarcaciones de Garibaldi. Nos faltaría mucho más. Las autoridades no nos han hecho caso por varias causas. Con las nuevas que están, hemos establecido ya conversaciones para hacer lugar y explotar es la palabra turísticamente todo lo de Garibaldi. Y también le falta a Santa Lucía, le faltará alguna de esas cosas, porque tenemos que reivindicar a estas personas que fueron los que nos enseñaron qué es la libertad y para qué sirve. Como decía Dina Coco por acá, se sabía por qué se vivía y por qué era lindo vivir. Muchas gracias y los dejo en compañía del Rebechi. Bueno, buenas noches, buenas tardes, perdón, ya me adelanté un poquito. Disculpen que voy a estar medio de costado. Bueno, nosotros lo que presentábamos en las escuelas donde nos invitaban es una presentación multimedial sobre el combate de Costa Brava, que es, digamos, lo que hace referencia a nuestra ciudad del paso de Garibaldi, ¿no? Aparte de cuando estuvo, que fortificó la ciudad. Y es algo muy importante porque es el encuentro de dos guerreros, como también lo mencionaba el profesor acá, donde Brown se enfrenta a Garibaldi, que todos lo conocemos a Brown como un prócer, un héroe argentino, ¿no? Él era irlandés, contratado por la Confederación Argentina como un buen conocedor de la guerra marítima y fluvial. Y bueno, Garibaldi en ese caso estaba en otro bando. Como dice la transparencia, la época es 1838-1842, después del combate de Pago Largo. Los chicos posiblemente ya lo hayan visto en historia, y los que somos un poquito más viejos, no, tendremos que acordar. Pero lo que nosotros resaltamos de esta historia que contamos, que es un poco la intención del libro, es enseñar cosas que a nosotros no nos enseñaron. Por lo menos cuando yo hice la primaria y la secundaria, nunca nos hablaron de Garibaldi, jamás, porque nosotros estudiamos una historia rosista, se le decía en ese entonces, que incluso, no sé si los chicos lo utilizarán, los libros de Rosas, los libros de tomo rojo, que estudiábamos nosotros antes, era una historia de un autor que era apellido Rosas, José María Rosas, y era una historia rosista. O sea, Rosas en ese entonces era el presidente, para que se ubiquen, de la Confederación Argentina, y estaba enfrentada con el interior del país, únicamente por dinero, por el comercio fluvial. ¿Qué pasaba? En ese entonces todo barco que pasaba por el Paraná pagaba tributo en la aduana de Buenos Aires. Y no había lo que hoy se dice coparticipación para las provincias. Entonces siempre el que ganaba era Buenos Aires. Cobraban los impuestos y todos los barcos que pasaban por el Paraná tenían que pagar tributo a Buenos Aires, y el resto de las provincias no recibían nada. Y muchas veces eran saqueados por no pertenecer a la provincia, eran asaltados en el río
y perdían toda la carga. En ese entonces no había caminos con camiones, como ni aviones ni nada, entonces se utilizaban barcos de ese tipo, barcos de vela, y así más grandes y más chicos también, ¿no? Con ese tipo de buques se remontaban los distintos ríos y se llevaba todo lo que era mercadería a los distintos puertos. Corrientes en ese entonces estaba creando un ejército junto con el norte de Santa Fe, el sur de Brasil, parte de Entre Ríos, parte de Uruguay y todo lo que era Chaco y Formosa, que poco existía, para enfrentar las tropas que estaban a favor de Rosas, que era parte de Santa Fe, parte de Entre Ríos y todo lo que era la provincia de Buenos Aires. Hay un problemita con la zapatilla de partido de cable se apaga. Bueno, Garibaldi en ese entonces estaba contratado por el gobierno de Uruguay, de Fructuoso Rivera, que era el presidente, que estaba en contra de Rosas. Lo contrata Garibaldi por su experiencia como marino y en el combate marítimo. Y para poder ir hasta Corrientes, desde Montevideo hasta Corrientes hay 1100 kilómetros yendo por río. Era una proeza bastante importante en ese entonces. Bueno, yo sé que hay un cable que yo pateo, que me muevo y... Bueno, hay que hacer un exorcismo ahí al cañón. Bueno, debe ser rosista el cañón seguramente. Lo contratan justamente a Garibaldi para que forme una flota de buques para ir hacia Corrientes capital remontando el Paraná, para que lleve dinero, gente y armas a Corrientes, para de esa forma reforzar al ejército de Ferré y formar una flota que tome el control del río Paraná contra las tropas rosistas. Tenía ese tipo de barcos y mientras tanto Rosas lo nombra al almirante Guillermo Brown como jefe de la escuadra de la República, con por supuesto un poco más de barco y mayor cantidad de gente. En ese entonces Garibaldi zarpa desde Montevideo. Lo que tenía que hacer era desde Montevideo ir todo por el río Paraná hasta Corrientes capital, allá arriba, 1100 kilómetros. Hoy día lo podemos hacer en auto en un día, en avión en unas horas, pero en ese entonces eran varios meses de ir a vela por el río Paraná en contra de la corriente. Imagínense lo que habrá sido. Desde Montevideo hasta la isla Martín García le llevó 3 días. En ese entonces el río Paraná tenía una bajante, como actualmente, vieron que está bastante bajo el río Paraná. Bueno, entonces estos buques necesitaban mucha agua para pasar, necesitaban muchos canados, se le dice. Entonces Garibaldi lo que hace es trasladar un poco de las armas que tienen los cañones, eran cañones bastante grandes, pesados, a distintas naves para alivianar el peso. Mientras tanto, en la isla Martín García había una fortificación que era de Rosa. No, peor. Ahí. La pata está acá. Ahí. Bueno, había una fortificación que divisa a la flota de Garibaldi y la empieza a cañonear. Mientras tanto, desde Buenos Aires escuchan el cañoneo y zarpa la guardia con Brown a perseguir a ver qué pasaba en ese cañoneo. Hay algunos informes, nosotros investigamos mucho, que dicen que Garibaldi en su buque bajó su bandera y arrió una bandera de la Confederación Argentina para que no lo cañoneen la fortificación. O sea, hizo un cambio de bandera para que piensen que era rosista, pero se camufló, digamos. Pero no surtió efecto, se ve que los vigías eran más vivos y por las dudas le pegaron unos cañonazos que hicieron daño en los buques, pero le permitieron seguir su recorrido. Luego, de la isla Martín García, se produce
mucha niebla. Entonces, eso lo aprovecha Garibaldi sabiendo que Brown ya había zarpado. Y Brown, que tenía informe de espías que seguían a Garibaldi, piensa que Garibaldi se va por el Uruguay, pero realmente Garibaldi sigue por el Paraná, llegando al puerto de San Nicolás, donde toma estos 3 buques, el joven Esteban, la bella Margarita y la María. O sea, no es que toma, baja, desembarca, a fuerza de sable, los convoca a que se unan o mueran. Esa era la postura en ese entonces, digamos. Y había mucha gente que era partidaria de los otros ideales, no de los de Rosas, porque Rosas en ese entonces era muy tirano, digamos, si no estaba de acuerdo, chau, te despachaba. Esa era la tesitura en ese entonces y hoy día también suele pasar por ahí. Mientras tanto, Brown se da cuenta que no iba por el río Uruguay y lo sigue. Por supuesto, acá hay cercanía, pero había varios días de diferencia. Mientras tanto, Garibaldi no tenía conocimiento del río Paraná. Entonces busca un práctico que se le llama, que sería una persona vaqueana de la zona, que conoce los bancos de arena, los cauces de los ríos, y ese también era un austríaco, fíjense, había un austríaco que conocía los bancos de arena del Paraná, y lo encuentra, y bueno, a fuerza de sable en la garganta le dice, bueno, nos guía o chao tu plata. De esa forma continúa su periplo, siguiéndolo de cerca. Brown pasa por San Lorenzo, donde no pueden bajar a buscar comida, porque había fuerzas de Rosas en la costa que estaban esperándolo. Por supuesto, en la bajada en Paraná también se produce un enfrentamiento. La bajada se llamaba antes la ciudad de Paraná. Se produce un enfrentamiento con el mayor Seguí, que le atraviesa unos lanchones con cadenas sobre el cauce del río para que no pase. Y desde la altura de la barranca de Paraná, de la ciudad de Paraná, los tiroteaban y le tiraban con cañones a los barcos. Imagínense lo que tiene que ser eso, el barco pasando despacito, que te tiren desde arriba y encima tenga todo lo que es un bloqueo de adelante. Garibaldi hace volar los botes y sigue su recorrido hasta donde en Cerrito, muy cerca de Paraná, captura 3 goletas más. Una inclusive tenía bandera de Corrientes, pero eran fuerzas federales de Rosas que estaban llevando pertrechos y víveres hacia el ejército de Rosas. Siempre a Garibaldi lo seguía unos días más tarde Brown. En Cabayucuatiá, que actualmente es la ciudad de La Paz, se llamaba Cabayucuatiá, se encuentra Garibaldi con la gente de Ferré que venía de Corrientes para guiarlos. De esa forma siguen, pero la bajante del río Paraná otra vez le juega una mala pasada, produciéndose el encallamiento cerca de la isla de Costa Brava de la fragata insignia que es la Constitución, la fragata de Garibaldi. De esta forma, Garibaldi se da cuenta que no va a poder continuar, entonces forma sus buques para presentarle batalla a Brown, que lo seguía muy de cerca. No era tan fácil ubicar los buques, ¿no? Porque había poco viento, no tenían motor, sí remo. Entonces lo que hace es bajar hombres a la costa y con sogas se sirgaban los buques, o sea, se tironeaban los buques para que vayan yendo un poco más arriba y de esa forma se vayan acomodando. Todo eso le llevó un par de días y bueno, acomodó sus buques más reforzados, digamos, que tenían mejor cantidad de cañones, mejor calidad de cañones para poder disparar, los ubicó en el frente, después bueno, un refuerzo atrás, el buque hospital que estaba al final y los refuerzos de infantería detrás. Mientras tanto, Brown, que tenía mayor cantidad y calidad de buques,
O sea, Brown tenía cerca de 300 cañones en total y 750 hombres. Garibaldi tenía 60 cañones y 350 hombres, de los cuales, de los 350, 50 tenían experiencia militar, los otros eran que se fueron sumando, idealistas, algún otro que se sumó porque no le quedaba otra, y sin embargo toda la fuerza de Brown eran todos marinos, digamos, eran soldados. De esta forma se presenta batalla, y es algo que comentaba el profesor, de que hay una estrategia militar en la forma en cómo se preparó la lucha. Garibaldi utilizó el cauce, cosa de que si él perdía, lo bloqueaba. Entonces Brown no lo podía perseguir. Ya de antemano, este hombre ya pensó, o sea, yo sé que viene gente que tiene mucho, entonces voy a ver cómo puedo zafar, porque ya el río le jugó la mala pasada que no lo dejaba continuar. De esta forma, Brown pone sus buques de mayor porte directo y los refuerzos de esta forma, produciéndose el 14 de agosto de 1842. Fíjense que Garibaldi sale de Montevideo el 23 de junio. Pasaron un par de meses para llegar a casi mitad de camino de lo que tenía que hacer en esa época, ¿no? De esa forma se produce un combate fluvial, digamos, y por tierra. Por supuesto, lo que es Brown desembarca cerca de 100 hombres en la isla y Garibaldi tenía 60 hombres en la isla. Acá, bueno, en la animación se ve todo despejado, pero esto es isla de monte cerrado, y tiene 300 metros más o menos era la distancia que había entre los buques y entre la infantería. Se produce un cañoneo masivo de las fuerzas, y también se produce un combate de cuerpo a cuerpo, y a medida que va recrudeciendo el combate van menguando la cantidad de tropas. Algunos informes y archivos dicen que el combate fue cuerpo a cuerpo, o sea, machete a machete, lanza a lanza, cuchillo a cuchillo. La cuestión era conseguir llegar a los buques por parte de Brown y de Garibaldi, que no le lleguen a los buques o llegar él a los buques para poder tomarlos, ¿no? El tomar un buque en ese entonces era muy importante porque era tu nuevo medio de movilidad y de ataque, porque tenía mejores pertrechos, mejores cañones. Brown mueve su otra ala y lo ataca en forma de U para dar un mejor acierto al cañoneo. El cañoneo era tal que a media mañana tenían que parar el combate para enfriar los cañones porque se ponían al rojo vivo. No sé si por ahí pudieron ver el tipo de cañones, que eran cañones grandotes, con balas macizas, y se calentaban tanto del cañoneo que había que enfriarlo. Entonces se paraba el combate, ya por norma de combate, se paraba para poder enfriarlo, atender a los heridos y socorrer por ahí si había algún buque que ya se estaba hundiendo, tratar de sacar lo más posible para que sirva para otra vez. Garibaldi ve en ese entonces ya que el combate ya estaba perdido, entonces ve de qué forma él puede hundir algunos buques, cosa que no lo puedan seguir. Por la noche, uno de sus jefes intenta hacer un ataque nocturno para llegar al buque insignia de Brown, pero es descubierto y es asesinado. Se dice que Arana Urioste era el comandante de Garibaldi. Se dice que los que lo mataron incluso lo descuartizaron, lo longearon, le sacaron cuero de la espalda para hacerle un rebenque, para mandarle de regalo a Rosas, porque Rosas no lo quería al tipo. Eso es un extra, digamos, que había de ese entonces. Al no dar resultado lo de Arana Urioste, Garibaldi lo que hace es mandar por la noche un brulote, que es un barco menor, que lo manda con pólvora para que
con la correntada, baje y cuando los soldados de Brown suban o cuando choque contra otro barco, explote. Los vigías de Brown se dan cuenta, capturan el barco y lo llevan hacia la costa. Garibaldi intenta nuevamente con otro buque más tarde y tiene el mismo efecto. Los vigías, como eran más experimentados, lo detectan y lo capturan al barco apagando la mecha y no produciéndose lo que necesitaba Garibaldi. Los buques ya de Garibaldi estaban con bastante avería, los de Brown también, pero como tenía mayor corte de fuego, se veía superado a Garibaldi y entonces ya al no tener mucha munición, lo que hacían era cargar los cañones con clavos, con alambre, con cadenas, con tenedores, cuchillos, lo que haya de metal para producir efecto de metralla y voltear los mástiles o matar a los soldados, ¿no? Ya no le quedaba otra. Lo que hace también Garibaldi es, ante la imposibilidad ya se había perdido, entonces lo que idea es bloquear el canal para que no pueda Brown seguirlo con sus naves. Si lo sigue por tierra, ya que se le haga más difícil. Entonces lo que hace es manda a regar de pólvora los buques insignia que estaban adelante y con aguardiente, o sea, con caña, para que una vez que Brown se acerque, eso explote, le produzca bajas a Brown y de paso bloquee el canal para que no lo pueda seguir. Pero como les dije, el personal que tenía Garibaldi era muy poco militar y más era gente común y por ahí adicta al trago, y muchos dicen que en vez de regar el barco con el aguardiente se lo tomaban, y eso hacía de que también no tengan buena puntería, porque en sí en esa época, digamos, mientras ibas combatiendo, en vez de tomar agua, pegaban al trago para agarrar la valentía y fuerza, digamos. Era tipo una droga en el momento, digamos, para tener un speed de ese entonces, digamos. Y bueno, lo que dicen es que cuando se produce la explosión de la Constitución, que era la nave insignia de Garibaldi, muchos no pudieron salir y perecieron en la explosión de la Constitución, y eso se comentó mucho tiempo como que Garibaldi sacrificó a sus propios hombres. De acuerdo a las memorias que escribió Dumas de la historia de Garibaldi, él comentó que justamente él estaba muy dolido porque mucha gente buena pereció ante la incompetencia de los que tenían que prender la mecha y estaban bastante borrachos y la prendieron antes de tiempo, pereciendo de esa forma mucha gente. Después de esa explosión, Garibaldi y 100 y pico de hombres, 160 hombres, toman el Espinillo, que es un arroyo que va hacia Guayquiraró, que va hacia Esquina, donde ahí se produce, digamos, el éxodo de los italianos, de los garibaldinos, hacia la zona de Esquina, donde son alojados en la estancia del coronel Cecilio Ignacio Carrera, un prócer correntino que vive en Esquina, y donde los alojó unas semanas hasta que se recuperaron y fueron a Esquina. En Esquina, lo que hizo Garibaldi fue reforzar la defensa de la ciudad, instalando cañones y fortificaciones en la distintas partes de la ciudad, para poder de esa forma esperar si Brown venía. Pero Brown no pudo remontar, ya sea por el problema que tenía de que el cauce estaba bloqueado, y también lo que los informes dicen es que Brown dijo: déjenlo retirarse, que es un bravío, es un héroe, combatió bien, y o sea, dándose la importancia que tenía en ese entonces de la jerarquía y la importancia que tenía el enemigo. O sea, no me sale la palabra en este momento, los códigos de guerra que tenían en ese momento, que era: si tu contrincante actuaba bien,
vos actuabas bien y lo dejabas ir. Hoy día no te la perdonan, te hacen nada. En Esquina, Garibaldi fortificó la ciudad y como recuerdo de esa fortificación, nosotros tenemos frente a la municipalidad, ya termino, tenemos frente a la municipalidad el cañoncito de Garibaldi, que en sí es una carronada que investigamos nosotros y es una carronada, y esa es la que está frente al municipio de nuestra ciudad, y eso fue el día del bicentenario de Garibaldi que se hizo una celebración. A raíz de ese cañoncito salió todo el libro y toda la investigación, y como decía el profesor, nuestra idea es resaltar lo que hizo un extranjero por nuestra provincia e informar a la gente de la importancia, ¿no?, de nuestra historia y de cómo una persona que vino afuera sentó raíces y dejó su legado. A nosotros nos dejó personas importantes y a ustedes les dejó una hija. O sea, es importantísimo eso. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla, la chosna nieta de Margarita Garibaldi, de Garibaldi, la chosna nieta de Garibaldi, una chica se llama Lucía Esteche Vivoda, que estaba buscando información sobre sus raíces y bueno, se contactó con nosotros y le brindamos información que no está publicada en el libro porque no fue verificada, entonces le ayudamos a encontrar sus raíces y eso es algo muy importante. Bueno, esto es un poco el pantallazo. Esa carronada tiene más o menos 160 metros de alcance, porque es una carronada chica y no es una carronada con retroceso. La que es con retroceso trae rueditas, entonces la que tiene retroceso tiene mayor alcance. En sí, digamos, para defensa es poco, digamos, pero para ese entonces servía, digamos, era importante. Y ese es el vestigio, había dos en la ciudad de Esquina. Una fue lo mismo que la puerta de acá de la parroquia, seguramente en algún museo, en algún coleccionista debe estar, y es el único vestigio que nosotros tenemos del paso de Garibaldi. Y en el Museo de la Paz, como había dicho hoy Aníbal en una entrevista, está otro muy parecido y el palo de la Constitución, o sea, el mástil principal de la embarcación y nosotros lo que queremos es resaltar, y lo que tenemos que hacer es resaltar esto que es la historia nuestra, forma parte de nuestra historia, y hay que, como dijo Aníbal hoy, explotarlo turísticamente, porque uno va a otras provincias y encuentra el monumento al soldado desconocido, por ejemplo en Córdoba. Uno va por todos los pueblitos de Córdoba y está el monumento del soldado desconocido, y es el mismo soldado que se fue caminando y pasó por 200 pueblitos y está el monumento. O abrí el folleto turístico, está el monumento al soldado desconocido, monumento al soldado desconocido, el mismo tipo que fue caminando, quién sabe a dónde se iba, y le hacen un monumento al soldado desconocido y lo explotan turísticamente. Porque yo me he ido a ver, fíjese, o sea, yo fui, leí los folletos y fui a ver. Entonces eso nosotros tenemos que tratar de explotarlo y tener gente que sepa de la importancia de nuestras raíces. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias entonces a los autores del libro. No, quería hacer un comentario sobre el cañón. Evidentemente ese cañón es chico porque se transportaban a pie, o sea, por eso fue chico, si no transportaban un cañón más grande, no tenían transporte, entonces fueron a pie y ese cañón se puede transportar a pie, por eso. En sí es un cañón marítimo, o sea, de buque, entonces es pequeño para ese tipo de utilización, y sí, el problema es el traslado y también en la provisión de bares. Y antes que se retiren, bueno, agradecemos la presencia de todos los alumnos por la atención que han brindado, que es importante, así que muchísimas gracias. Agradecemos a los autores también
de este libro, y también le avisamos que esto ha sido transmitido vía internet a través de la cuenta en Facebook de Gustavo Coletti, así que ahí hay varios me gusta que se pueden inclusive ver la grabación y digamos enviarla a otros lugares, ¿no? Muchísimas gracias a las autoridades presentes, docentes y fuerzas de seguridad, y gracias nuevamente a los autores y hasta un próximo encuentro.